Escorpio, a partir de hoy lunes 20 hasta el domingo 26 de octubre. Es el mes de Escorpio. Esta semana es la semana de Escorpio. El sol pasado mañana ingresa a su signo, entonces de una vez por anticipado podemos decirle a Escorpio feliz cumpleaños, ascendentes en Escorpio, feliz cumpleaños a los de signo Escorpio, lunas en Escorpio. Vamos a tener algo nuevo, una noticia nueva. Octubre es el mes de Escorpio. El Sol le quedan 3 días en Libra. Ya está más de Escorpio que de este lado. Marte y Mercurio están de su signo. Este cumpleaños que van a tener ustedes los Escorpio, a diferencia de otros años, tienen a Marte allí. Marte va a estar acá. El Sol va a estar haciendo una conjunción cuando Mercurio esté retrogradando en Escorpio también, que va a ser muy benéfico para ustedes. Escorpio tiene una ventaja ahora y es que la vida les está señalando otro rumbo, otra manera de hacer las cosas. Quizás el punto más tenso de Escorpio va a ser el jueves, porque si Escorpio entra a los primeros grados, el Sol entra en los primeros grados de Escorpio el día miércoles en la noche para amanecer el jueves, va a estar haciendo una cuadratura con Plutón. Esto es muy colectivo. Esta cuadratura que va a ser el Sol pasado mañana, jueves, miércoles, jueves, con Plutón, va a ser muy visible. Yo creo que vamos a tener grandes noticias y vamos a tener grandes anuncios a nivel global, colectivo, acerca de esta cuadratura. Esto por lo general muestra temas que estaban escondidos o que por lo menos no se sabía o no se conocía todavía la profundidad de las cosas, sobre todo a nivel familia. Tal parece que nuevos anuncios y nuevos caminos que tomen. Ahora ascendentes en Escorpio, lunas y soles en Escorpio, la vida los pone en otra dirección. La próxima luna llena que se forme va a ser en el signo también de ustedes. Entonces, luna llena que sea en Tauro, pero alumbrándola en ustedes para que puedan hacer nuevos caminos. Es un reset total. Dos planetas de energía masculina, como lo es el Sol, una energía muy yang, como lo es Marte también, una energía muy fértil, y estando en el signo de Escorpio le da la capacidad para poder iniciar nuevos puntos de vida. Cabe aclarar que el planeta regente de Escorpio siempre ha sido Marte. Entonces, cuando el Sol entra al signo de Escorpio y Marte se encuentra allí, es algo diferente al año pasado. El año pasado, en octubre, cuando entró el Sol a Escorpio, Marte no estaba allí, tampoco estaba Mercurio. ¿Ya? Entonces cambia la dinámica de las cosas. Y Plutón, que es el otro planeta, estaba en Capricornio, no estaba en Acuario. Entonces este cumpleaños lo van a sentir diferente. Yo creo que están cerrando también una temporada, están cerrando esta semana, que es la entrada oficial del Sol en su signo, van a estar cerrando unos hábitos, unos estudios y mirando hacia adelante nuevas cosas y proyectos de la vida. Algo muy positivo que ya lo pueden estar sintiendo muchos escorpios, ascendentes, soles y luna, es el trígono que ofrece Júpiter ante, por ejemplo, lo voy a marcar acá para que ustedes lo puedan observar. Trígono que hace Júpiter desde Cáncer en la casa 9, las filosofías y los proyectos, en este caso en el extranjero a larga distancia, que está haciendo con Marte y con Mercurio. ¿Sí? Esto es muy benéfico para Escorpio. Yo creo que ahora, con tanto cambio y con tanta retrogradación de planetas y con todos los temas de Plutón y Júpiter y demás, si hay un signo del zodiaco que les sugiero muchísimo que se lea los tránsitos, que se lea la carta natal, es Escorpio, antes de que el Sol ingrese, para que ustedes sepan también cómo aprovechar esta energía. Soles de Escorpio, ascendentes en Escorpio, lunas en Escorpio, a mirar su carta natal con lupa. Los exhorto para que busquen la manera de tener más conocimiento acerca de este trígono que ofrece Júpiter desde Cáncer a 24 grados y va a estar haciendo trígono con Mercurio y con Marte, más la entrada del Sol, más la entrada de la Luna, más la entrada de Venus, es demasiada actividad en el signo de ustedes. Y Plutón que juega marcando las puntas de cambio a cosas distintas, creo que vale la pena leerse la carta. Si hay un signo de los 12 signos del zodiaco que les recomiendo que haga eso en los próximos meses o en las próximas semanas, son ustedes, Escorpio, para mirar hasta dónde todo esto tan benéfico, hasta dónde es cierto, hasta dónde coincide con temas puntuales de su carta. Valdría mucho la pena, sobre todo por Plutón. Cuando Plutón se ubica en el piso, es como la torre invertida
en la psicología del tarot. Y la torre invertida a través de Plutón, pues nos tumba y nos mueve la estructura del piso, pero no porque sea malo o la vida se ensañe con nosotros, no. Es que es la única manera en la que Plutón le puede mostrar a Escorpio que llegó la hora de hacer nuevos cambios y nuevos ajustes para crecer. Y Júpiter de la mano, fíjense cómo Escorpio va a estar viviendo cosas que se mueren, cosas que terminan, situaciones que se acaban, pero al mismo tiempo, casi que con la misma inmediatez, oportunidades para salir adelante que da Júpiter con Marte y Mercurio en trígono, que es un aspecto astrológico demasiado benéfico para un mismo signo. Y además, si consumamos la luna negra, creo que hay mucho. Escorpio es una semana donde tienes mucho de distintos ángulos, emocional, de pareja, de trabajo, de proyectos, de líneas. Hay demasiado en Escorpio. Cuando hay mucho hay que aprovechar. Cuando hay mucho de algo hay que mirar cómo se administra todo esto que están teniendo soles, lunas y ascendentes en Escorpio. De ahí mi sugerencia, ¿no? Es una sugerencia para que lo contemplen y miren, o bien sea que ustedes mismos se pongan de manera autónoma, se pongan como ese reto de analizar muy bien su carta para saber cómo aprovechar estos trígonos, estos aspectos tan fluidos que ofrece Júpiter con Marte, Mercurio, Luna Negra, el Sol, etcétera. La próxima luna llena que vamos a tener, ustedes son los que la van a estar formando, temas de recursos, hay demasiado. Entonces, como hay tanta energía, valdría la pena que ustedes lo miraran a título personal, a título individual, para mirar qué más o cómo sacarle provecho a tanto. ¿Quiénes son Escorpio por acá? ¿Ascendentes, soles o quiénes, al igual que yo, tenemos la luna en Escorpio? Sí, vale la pena. Tengo entendido que en TikTok es donde más escorpios hay. No, esto sí es en YouTube. Siempre que menciono escorpio, se pronuncian más desde YouTube. Vamos a mirar. Sol, Leo, Urano. O bueno, hoy están como de visita los de YouTube. Yanitze dice, soy Escorpio por aquí. Jorge, María, Luna en Escorpio. Soy Escorpio, cumplo años el 26 de octubre. Sí, valdría la pena mirar la revolución solar, planetas progresados, mirar cómo está la energía escorpiana para sacarle mejor provecho a esto. Sol y Luna en Escorpio, ascendente en Escorpio. Interesante todo lo que se va a estar moviendo a partir de pasado mañana, porque de manera oficial el Sol ingresa a Escorpio el jueves. Bueno, miércoles por la noche para amanecer jueves. Por eso muchos de ustedes de signo Escorpio van a cumplir años esta semana. Este cambio de Sol los pone a cumplir años a ustedes. ¿Dónde puedo leer todo? Dice Jai. Chat, WhatsApp, Venus, Plutón en Escorpio. Creo que ahí está para consultas que me están preguntando ahí. En TikTok, ahí está Daniel, ahí estamos contestando para que ustedes puedan agendar su cita o consultas. Yo, 23 de octubre, 70 años. Mira, enhorabuena. Escorpio, maestro, ascendentes, un abrazo. Cecilia dice que es de signo Escorpio también. Ascendente en Escorpio, mira. Sí, es el signo que se va a mover. Lo que pasa es que cuando el Sol está en un signo determinado, mueve la energía de ese signo, pero no siempre coincide con tanto. Ahora casi todo está en Escorpio. Marte está en Escorpio. Fíjense, Marte está en Escorpio, Mercurio está en Escorpio, la luna negra está en Escorpio, la luna blanca está en Escorpio, Poseidón está en Escorpio, que es otro asteroide, Apolo está en Escorpio. El Sol entra a Escorpio y Venus entra a Escorpio, o sea, y Plutón está en un ángulo donde le está mostrando a Escorpio la nueva ruta. Es demasiado evidente. Por lo general, ustedes saben, los que me conocen de lunes a lunes y los que ya han venido escuchando los programas, los periódicos astrológicos, por lo general nunca sugiero esto, pero aquí sí valdría la pena. Además, tanta energía en Escorpio y Júpiter jugando, pues beneficia. Júpiter en trígono, recuerden que cuando Júpiter hace trígono a Escorpio, le va mucho mejor a Escorpio que cuando el mismo Júpiter está allí. Entonces, ahí hay que analizar tantas coincidencias escorpianas, pues valdría la pena tener más información a nivel precisa, ¿no? A nivel personal. Bueno, Roberto me dejó con las ganas de leer el mensaje. No volvió Roberto a la final.